Fíjate, dentro de nuestra cabeza ahora mismo hay un narrador que no para. Un mecanismo que se pasa el día creando una historia para que nuestra vida tenga sentido. Y lo más increíble de todo es que ni siquiera sabíamos que existía, hasta que la ciencia, casi de rebote, se asomó a ver qué pasaba cuando un cerebro se parte en dos. Hoy vamos a desgranar el trabajo revolucionario de Michael Gazzaniga y su descubrimiento de el intérprete. Esta frase de Richard Feynman, el físico, lo clava. Resume a la perfección el espíritu de la ciencia de verdad, ¿no? Esa mezcla de curiosidad, de pasión y a veces de motivos que, bueno, no son los que uno esperaría. Y es que la historia que vamos a contar hoy arranca justo así. Pues sí, al cual. La carrera que iba a poner patas arriba nuestra idea sobre la conciencia no empezó con una pregunta súper profunda sobre la mente. No. Empezó, como vamos a ver, por un interés mucho más, digamos, terrenal. Y es que a veces las ideas más geniales nacen de los motivos más insospechados. A ver, vámonos a 1960. Un jovencísimo Michael Gazzaniga pide unas prácticas de verano en Caltech, el Instituto de Tecnología de California, que es la élite, vamos. ¿Y cuál era su principal motivación? Pues mira, no era tanto la ciencia como estar cerca de una chica que había conocido. Al final ella se fue por su lado, pero él se quedó. Se quedó totalmente enganchado a esa sensación, a la emoción de descubrir cómo funcionan las cosas. Total, que en Caltech, Gazzaniga acaba en el laboratorio de un pez gordo, una figura imponente, Roger Sperry. ¿Y qué estaban haciendo allí? Pues investigaban a pacientes que habían pasado por una operación súper drástica para parar ataques de epilepsia que no había forma de controlar. Ellos aún no lo sabían, claro, pero esa operación estaba a punto de abrir una ventana única para asomarse a la mente humana. Y aquí llegamos al meollo del asunto, al misterio central. ¿Por qué ese tratamiento creaba algo que la ciencia nunca antes había podido estudiar de cerca en personas? Un cerebro, literalmente, partido en dos. A ver, para que nos hagamos una idea, el cuerpo calloso es como la M30 del cerebro. Es la superautopista de información que conecta el hemisferio izquierdo con el derecho. Pues bien, en estos pacientes esa autopista se corta de raíz y cada hemisferio se queda básicamente aislado del otro, funcionando por su cuenta, pero dentro del mismo cráneo. Claro, y aquí es donde surge la pregunta del millón, la pregunta que lo movió todo. Si tienes dos hemisferios que ya no se hablan, ¿qué pasa? ¿Tienes dos mentes, dos conciencias distintas? ¿En qué se convierte esa persona? Los primeros descubrimientos fueron rarísimos, de verdad. Daba la sensación de que un hemisferio no tenía ni idea de lo que hacía el otro. Fíjate en el caso más famoso. Le enseñan una foto un poco subida de tono, solo a su hemisferio derecho, el que no habla. ¿Qué pasa? Que la paciente no sabe explicar por qué de repente se sonroja y se ríe. Su hemisferio izquierdo, el que sí habla, no ha visto nada, pero nota la reacción del cuerpo. ¿Y qué hace? Se inventa una excusa. Oh, no lo sé, ¿qué máquina tan divertida tiene usted? O sea, alucinante. Estaba pasando algo muy gordo ahí. Vale, todas estas observaciones eran súper interesantes, pero faltaba la pieza clave. La pieza que encajara todo el puzzle. Y esa pieza llegó. Llegó con un experimento brillantísimo, que por fin iba a permitir a los científicos casi como escuchar lo que una mitad del cerebro pensaba de la otra. Venga, vamos a ver cómo funcionaba el experimento, que es muy ingenioso. Al hemisferio izquierdo, que es el que habla, le enseñan la imagen de una pata de pollo. A la vez, al hemisferio derecho, que es más visual, le enseñan una escena con nieve. Después, le piden que con cada mano señale un dibujo relacionado. Y claro, todo va como la seda. La mano derecha, que la controla el hemisferio izquierdo, señala un pollo, lógico, pata de pollo con pollo, y la mano izquierda, controlada por el derecho, señala una pala, lógico también, nieve con pala. Hasta aquí todo perfecto, ¿verdad? Pero aquí es donde se lía. Fíjate en la situación, que es increíble. El paciente ha hecho dos cosas con toda la lógica del mundo, pero cada una de ellas se basa en información que la otra mitad de su cerebro ignora por completo. O sea, el hemisferio izquierdo, el parlanchín, sabe perfectamente por qué la mano derecha ha señalado al pollo. Claro que lo sabe, pero no tiene ni la más remota idea de por qué narices su mano izquierda acaba de señalar una pala. ¿Cómo va a explicar eso? Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia. Ojo que llevaban 20 años haciendo pruebas. Y de repente, Gazzaniga y su colega Joseph Ledoux hacen algo muy simple. Cambian la pregunta. En lugar de preguntar ¿qué has visto?, preguntan ¿por qué lo has hecho? Esa simple pregunta, dirigida al hemisferio izquierdo, al que habla, fue como abrir una presa. Desató una avalancha de información. Porque la respuesta del paciente no fue un simple «no lo sé», para nada. Fue algo muchísimo más creativo y revelador. Fue exactamente el momento en que descubrieron a ese narrador que todos, absolutamente todos, llevamos dentro.
Escuchad la respuesta porque es sencillamente genial. El hemisferio izquierdo del paciente ve que su propia mano izquierda ha señalado la pala, pero no sabe por qué. Y en una milésima de segundo, ¿qué hace? Construye una historia, una explicación coherente que une el pollo con la pala. Se acaba de inventar una razón sobre la marcha. Y con esa respuesta acababa de nacer uno de los conceptos más potentes de la neurociencia moderna. Gazzaniga le puso un nombre a ese proceso, a esa maquinita que tenemos en el hemisferio izquierdo para crear historias que le dan sentido a lo que hacemos, a lo que sentimos y al mundo que vemos. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? El intérprete no es un simple espectador que mira lo que pasa, que va, es un constructor, un arquitecto de nuestra realidad. Su curro es pillar todos los datos que le van llegando, lo que hacemos, cómo nos sentimos, las cosas que nos ocurren, y ¡zas!, los cose en un relato coherente, una historia con su causa y su efecto. Y lo más fuerte es que, si le falta un trozo de la trama, se lo inventa. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque claro, esto no es solo cosa de unos pocos pacientes con una cirugía cerebral súper extraña. No. Esto explica algo fundamental sobre la experiencia de ser humano. Pues sí, resulta que todos tenemos un intérprete ahí dentro, currando a jornada completa. Se pasa el día buscando patrones, buscando causas, dándonos esa sensación de que todo tiene un hilo, un propósito. Es básicamente esa voz en nuestra cabeza que nos cuenta por qué nos sentimos como nos sentimos, o por qué hemos hecho lo que hemos hecho. El propio Gazzaniga lo explica con un ejemplo buenísimo y que seguro que nos suena a todos. Imagina una cena familiar, un evento concreto. Pasan los años y resulta que cada uno de sus 6 hijos tiene una versión un poco distinta de lo que pasó aquel día. ¿Y por qué? Pues porque el intérprete de cada uno ha cogido esos mismos hechos y los ha procesado, los ha archivado a su manera, creando 6 historias personales diferentes a partir de la misma realidad. ¡Brutal! Y esto nos lleva a la conclusión más potente. Y quizás la que más vértigo da. Esa sensación que tenemos de ser un yo único, sólido, racional, que toma decisiones lógicas, es en realidad la obra maestra de nuestro intérprete. Es la historia que nuestro cerebro se cuenta a sí mismo, sobre sí mismo. Un cuento que nos da orden, que nos da sentido, sí, pero que al final del día es una construcción. Y claro, esto nos deja con una paradoja final, una que planteó el científico George Muller. Si todo lo que sentimos como nuestro yo es en realidad una historia, un relato creado por una parte de nuestro cerebro, entonces la pregunta es, ¿quién hace la pregunta? Una idea que desde luego da para pensar, y mucho, sobre la verdadera naturaleza de nuestra conciencia.